Mi nombre es Sergio Capacho y quiero darle la más cordial bienvenida a este programa número 5 de Matrices en Lenguaje C. El día de hoy vamos a realizar un programa que dice lo siguiente: la empresa del avión realiza un grupo de N ventas a diferentes partes del mundo. Ahora bien, la gerencia general está interesada en realizar un análisis de las ventas para poder tomar algunas decisiones. Así, le pide al departamento de sistemas que usted coordina la construcción de un aplicativo donde cada vez que se produzca una venta al exterior se deben leer los siguientes datos. Uno, el destino, los cuales pueden ser Asia, Europa, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. Además de eso, le dice a usted lo siguiente, si la venta es para Asia, tiene un descuento de un 1% y un recargo de 10% del precio de exportación. Si es para Europa, es el 2% del descuento, 8% de flete. Si es Norteamérica, es el 3% de descuento, 9% para el flete. Si es Centroamérica, es 4% de descuento, 7% de flete. Y si es para Suramérica, el descuento es del 5% y el flete es del 6%. Además de eso, también tiene que leer el precio de exportación, el cual es un valor que va a estar expresado de 1 a $900. Finalmente, tiene que leer por cada exportación un código asignado a la exportación, el cual debe ser único, por lo tanto debe validar que no se debe repetir. Se desean al final dos reportes estructurados de la siguiente manera: una columna el código, otra columna destino, otra columna el precio, los valores de exportación. El primer reporte debe mostrar los datos tal cual como los capturamos. Hay un tercer reporte que vamos a mostrar los datos con los cálculos, y finalmente al final un reporte que va a mostrar los datos ya ordenados debidamente por el campo destino. En ese sentido, ¿cómo vamos a organizar la respuesta o la solución de este problema? Mire, vamos a utilizar primero un vector para guardar los códigos asignados a la exportación, y ese muchacho lo vamos a llamar B código. Vamos a trabajar con un vector llamado B destino, donde vamos guardando los destinos a los cuales va a ir las exportaciones, y finalmente vamos a manejar o vamos a guardar en una matriz llamada M precios todo lo que son los cálculos y los valores, tanto el precio de exportación, el descuento, el flete y el precio final. En ese sentido tenemos que indicar lo siguiente: esta matriz M precios, en la primera columna, es decir, en la columna 0, vamos a guardar el precio de exportación que vamos a leer inicialmente. En la columna número 1 vamos a guardar los valores que vamos a calcular de los descuentos. Esos descuentos se calculan en función del valor que está en la columna 0. En la columna 2 vamos a guardar el precio del flete que vamos a recargarle a ese precio inicial. En ese sentido, ¿de dónde va a salir este cálculo? Sale en función de ese precio que tenemos guardado en la columna 0 y además del destino al cual va la exportación. Y finalmente el precio final sale de sumar el precio inicial menos el descuento más los fletes. Todo esto va a ser una matriz, y lo único que vamos a manejar simplemente nos vamos a ubicar en cada fila y en la respectiva columna, es decir, en la columna 0 para el precio de exportación, en la columna 1 para el descuento, en la columna 2 para el flete y en la columna 3 para el precio final. Finalmente, para construir la solución se deben utilizar lo siguiente: se debe invocar una función vacía para leer los datos capturados por las exportaciones, es decir, a esa la vamos a llamar PLR. Además de eso, también vamos a utilizar otra función vacía para mostrar los datos capturados, y la vamos a llamar PReporte. Vamos a utilizar también una función vacía, es decir, un procedimiento para realizar los cálculos, y esa la vamos a llamar PCálculos. Vamos a utilizar una función vacía para nuevamente mostrar los cálculos llamada PReporte, es decir, esta función PReporte la vamos a utilizar 1, 2 y 3 veces. Además de eso, vamos a utilizar una función vacía para ordenar los datos del reporte, y finalmente, bueno, como ya mencioné anteriormente, vamos a utilizar nuevamente el procedimiento vacío PReporte para mostrar los datos ya ordenados
por el campo precio, por el campo destino. Para comenzar el programa, como siempre, primero vamos a colocar las librerías estándar de todo programa C y las colocamos en las primeras líneas del código fuente del programa C. Después, en la parte inferior, vamos a colocar el inicio del bloque principal. A continuación, declaramos las variables globales que vamos a utilizar dentro del programa. En este sentido, vamos a utilizar una variable que se llama nExport, que significa el total de exportaciones que vamos a procesar. Vamos a declarar un vector de tipo entero llamado bcódigo, en el cual vamos a leer los códigos asignados a cada una de las exportaciones y que van a ser en forma individual. Vamos a también a crear un vector llamado bdestino, el cual me va a guardar los destinos, en este caso que si África, que si Suramérica, que si Europa. Y finalmente vamos a declarar una matriz llamada mprecios, que va a tener 10 filas y 4 columnas, donde vamos a ir guardando los valores numéricos que vamos a procesar. Después de declarar las variables principales, nos dirigimos al bloque principal y allí vamos a comenzar a escribir el código. ¿Qué es lo primero que vamos a leer? Bueno, vamos a leer primero la cantidad de exportaciones que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque resulta de que, recuérdense que nosotros vamos a trabajar con vectores y matrices. Entonces yo, cuando declaro vectores y matrices, yo le defino un tamaño máximo. Entonces en este momento yo voy a leer un tamaño máximo. Mi tamaño máximo va a ser un valor que está entre 1 y 10. Leo el valor y valido que esté entre 1 y 10 con un ciclo de validación while. Además de eso, como yo lo leí entre 1 y 10, después de que termino ese ciclo, hago el ajuste para que él comience a procesar todas las posiciones de 0 a 9. A continuación, vamos a invocar el procedimiento PLR, al cual le voy a enviar la cantidad de exportaciones que voy a procesar. Voy a enviarle el vector de código, voy a enviarle el vector de los destinos y además de eso le voy a enviar la matriz. ¿El que debe retornarme? Debe retornarme los códigos de las exportaciones que he capturado conjuntamente con sus destinos y el precio de exportación que estoy leyendo. Después de la invocación, entonces comienza el proceso de declaración de la función vacía PLR. Subimos y nos vamos a ubicar o vamos a abrir un espacio entre la declaración de las variables y el main principal. Allí, en primera medida, nosotros vamos a declarar la función PLR. Entonces decíamos void PLR. ¿Qué recibe PLR? El total de exportaciones, recibimos el vector código, recibimos el vector destino, recibimos la matriz precios y además de eso vamos a declarar 3 variables locales de trabajo, una la variable i, la otra la k y la otra encontrado. Y recuérdense que vamos a leer vectores y vamos a trabajar con matrices, entonces necesitamos tener unas variables para recorrer los vectores y la matriz. Dentro del procedimiento PLR debo comenzar a leer los datos y para ello necesitamos un ciclo. Construimos el ciclo y va a ser un ciclo while. Recuérdense que vamos a trabajar con vectores y por eso necesitamos un ciclo para capturar los datos e irlo guardando. Ahora que tenemos el ciclo de lectura de datos, vamos a comenzar a proceder los datos y el primer dato que vamos a leer es el código. Entonces, como necesito leer el código, vamos a proceder a ello. Entonces, mandamos un mensaje para saber el número de la exportación que estoy procesando y abro un ciclo. Recuérdese que el código, un valor que no se puede repetir, entonces inicialmente vamos a tener un ciclo de validación del código. Dentro de este ciclo, inicialmente entonces hacemos la lectura del código y obsérvese lo siguiente, leo el código en la posición de i. Entonces lo que estoy diciendo, mire, ubique el código que va a ser un valor de entero y valide que ese número que voy a leer sea un número positivo, es decir, que sea un número mayor que 0. Entonces estoy leyendo. Ahora, ya leí el código, debo buscar que no se repita.
Para ello debo hacer un proceso de búsqueda. Entonces comienzo a buscar desde la posición 0 y voy a buscar desde la posición 0 hasta la posición i-1, y lo que voy a hacer es buscar y voy a preguntar, mire, si el contenido del vector de la posición de k, del vector código de k, es igual al vector código de i, es decir, voy recorriendo el vector de código para verificar que no se repita. Entonces, ¿qué tenemos en la lectura? Primero tenemos la búsqueda, tenemos la lectura de el código, y tenemos el ciclo que me va a permitir mantenerme dentro de la lectura del código, es decir, leo el código, valido que ingrese un número positivo, además de eso, después de que lo leo, lo busco y valido que no se repita. Si al terminar ese proceso él llega y me dice, mire, que encontrado vale 1, simplemente vuelvo a leer el otro valor de ese código. Si después de terminar esa búsqueda encontrado termina valiendo 0, significa que el código no se repite y puedo continuar leyendo el resto de los datos. ¿Por qué se lee primero el código? Bueno, una razón sencilla. Mire, cada vez que usted comienza a ingresar datos, lo primero que usted le piden es el valor código. ¿De qué le sirve leer usted el apellido, el nombre, la dirección, el teléfono, si al final le van a decir, mire, ese código está erróneo? Entonces lo más sano es primero que todo validar el código y después sí pedir el resto de datos. Bueno, ¿qué debemos pedir a continuación? Bueno, vamos con el siguiente dato. En este caso vamos a leer el destino, y el destino lo vamos a guardar en un vector llamado bdestino y vamos a codificarlo de la siguiente manera. Mire, si ingreso el número 1, el destino de la exportación va a ser Asia. Si es el número 2, el destino va a ser Europa. Si este es Norteamérica, si es 4, Centroamérica, si es 5, Suramérica. Y vamos a leer ese valor y lo vamos a guardar directamente en el vector. Evidentemente, como vamos a codificarlo, tenemos que validar que cuando la persona ingrese ese código o ese destino, tiene que ser un valor entre 1 y 5. Y es lo que estamos haciendo aquí en la cabecera. Simplemente estamos validando que si el número no está entre 1 y 5, vuelvo a leerlo. Ya leímos el código, hemos validado que no se repita el código. Entonces, después de leer el código, procedimos a leer el destino y validamos de que ese destino sea entre 1 y 5. ¿Qué me falta? Me falta ahora leer el precio. A continuación leemos el precio. Y entonces obsérvese lo siguiente, vamos a decir que el precio va a estar guardado en la matriz, en la columna 0, como ya se indicó al inicio de la explicación de este ejercicio. Entonces vamos a leer un valor que esté entre 1 y 900. Y como es un valor de tipo real, le estamos diciendo que ese valor va a ser de 1.0 a 900.0. Y vamos a decirle, mire, mientras no esté entre 1 y 900, vuelva a leer. Entonces, por aquí leímos el código y validamos que no se repitiera el código. Para ello hicimos una pequeña búsqueda. Después de leer el código y validar que no se repita, leímos el destino y validamos que el destino sea un valor entre 1 y 5, y además de eso hemos leído el precio de exportación, y todo eso lo tenemos dentro del procedimiento PLEER. Él termina esa ejecución y retorna el punto de invocación. Después de leer los datos y que los datos regresan al punto de invocación en el bloque principal, debo invocar un procedimiento para generar el reporte. Entonces, invoco un procedimiento llamado preporte. ¿Qué va a tener preporte? Bueno, yo le voy a enviar el total de exportaciones que he procesado, le voy a enviar el vector de códigos, el vector de destino y el precio, la matriz de precios. En este momento lo único que tiene la matriz de precios es la cantidad o el valor de las exportaciones que he hecho. Ahora procedemos a declarar preporte. Debo ir a ubicarme antes del bloque principal y antes del procedimiento PLEER. Entonces vamos a cerrar PLEER y nos vamos a ubicar acá. Iniciamos la declaración de preporte. Entonces decimos void preporte.
decimos que voy a recibir una variable entera que es el total de exportaciones, voy a recibir un vector llamado código, B código, otro vector llamado B destino, y voy a recibir la matriz precios. Además de eso, voy a declarar una variable i que me va a permitir recorrer el vector y la matriz por filas. Voy a utilizar una variable para manejar la consola, llamamos f, y voy a guardar o voy a declarar estos 4 acumuladores porque en el reporte a mí me piden que yo debo ir mostrando los totales. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Vamos a construir el encabezado. Entonces, ¿qué tenemos dentro del encabezado? Bueno, primero que todo voy a limpiar pantalla. Después le voy a decir, mire, que yo deseo un título en el reporte que lo voy a colocar en la fila F, columna 20. Fila F, en este caso, ¿cuánto vale F? Vale 1. En este momento estoy colocando el título del reporte. Después vienen los encabezados de ese reporte. Entonces voy a decirle, mire, que en la fila F más 1, es decir, en este caso sería la fila 2, en la columna 1 coloque número, en la columna 5 código, en la columna 10 destino, en la 17 precio de exportación, en la 27 descuento, en la 40 flete y en la 50 el precio final. Después que tenemos el encabezado, ahora vamos a construir un ciclo para que me permita recorrer los valores o las posiciones del vector y las matrices. Iniciamos el ciclo, entonces vamos a abrir un ciclo que va a comenzar en 0 y va a ir hasta la cantidad de n exportaciones. ¿Para qué es ese ciclo? Ese ciclo es para recorrer el vector de código, el vector destino y la matriz de exportaciones. Dentro del ciclo colocamos lo siguiente: f igual a f más 1. Esta variable me va a permitir a mí ir controlando en qué fila de la consola estoy. Recuérdese que comencé con los encabezados y estaba en la fila 2. Ahora voy a la fila 3, después iré a la fila 4, 5 y así sucesivamente. ¿Qué voy a imprimir en cada una de las vueltas? En la columna 5 voy a imprimir o mostrar el contenido del vector código en la posición de i. En la fila 10 voy a mostrar el contenido del vector destino. En la matriz, en la fila 17 voy a mostrar el contenido de la matriz de la fila i, columna 0, es decir, el precio de exportación que leí. En la columna 27 de la consola voy a mostrar el contenido de la matriz de la fila i, columna 1. En este caso, como es la primera vez que se va a invocar el reporte, va a mostrar 0. En este caso, aquí que voy a colocar, aquí se va a colocar el descuento que se va a realizar a las exportaciones. En la columna 40 de la consola voy a mostrar la matriz destino de la fila i, en este caso que se está mostrando allí, se va a mostrar el flete. Y finalmente en la columna 50 de la consola voy a mostrar el contenido de la matriz de la fila i, columna 3. ¿Qué voy a mostrar allí? Estoy mostrando el precio final. Como yo necesito al final mostrar unos totales, entonces voy a ir acumulando los precios o los montos de los precios de la matriz. Si ustedes se observan en este momento, simplemente estoy trabajando directamente con las coordenadas específicas de cada columna. Es decir, no tuve que hacer un ciclo para ir recorriendo la columna 0, la columna 1, la 2, la 3, sino como yo ya sabía con qué columna iba a trabajar, simplemente la mencioné. Termino el ciclo de exportaciones y a continuación voy a los totales. Salto la fila, una fila más, coloco una línea de separación, nuevamente salto otra línea. Me explico, supongamos que quedé en la fila número 8, más una, 9. En la fila 9 imprimiría esta línea de separación, más una son 10. Entonces en la fila 10 comienzo a imprimir los totales. ¿Qué voy a mostrar? Bueno, mire, voy a mostrar el monto acumulado del precio de venta, en este caso el contenido, el monto acumulado de lo que está en la columna 0. En el acumulador 2 voy a acumular el monto acumulado de los precios de los descuentos. Lo coloco justo en la columna 27 de la consola. En el acumulador 3 está el monto acumulado
de los descuentos y finalmente en el acumulador 4 el monto acumulado de los precios finales. Como yo estoy utilizando el procedimiento GoToXY, yo debo haberlo declarado previamente. Normalmente se declara justo debajo de las variables globales. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Bueno, mire, cerramos acá, vamos a cerrar acá. En este momento, ¿qué tenemos? Bueno, hemos declarado dos procedimientos, el procedimiento exportas, el PLR y reporte. Vamos a probar qué llevamos hasta el momento. Mire, grabamos, compilamos y ejecutamos. Entonces vamos a decirle, mire, vamos a ampliar un poquito esto y vamos a decirle, mire, vamos a procesar 3 exportaciones. Y le decimos, mire, código 2, vamos a enviar esto para el Asia, vamos a decirle que vendimos 1, vamos a decirle el código 2, ya está el código 2, vamos a decirle el 3, vamos a vender esto para Europa, vamos a decirle que le vendimos 2, vamos ahora a decir el código 4, vendimos para Centroamérica y le vamos a decir que fue 4. Entonces, obsérvese, aquí ya tengo el primer reporte con los datos capturados, pero sin descuentos, sin flete, sin precio. Recuérdense que este es el vector de código, este es el vector de destino y todo esto es la matriz. Y esta es la columna 0 de la matriz, la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Ya invocamos leer, es decir, ya leímos datos, ya mostramos inicialmente los datos capturados. Ahora vamos al proceso de cálculos. Para ello vamos a invocar un procedimiento llamado pcálculos. ¿Qué le voy a enviar a cálculos? Le voy a enviar el total de exportaciones para que él me recorra el vector y la matriz. Le vamos a enviar el destino y le vamos a enviar la matriz de precios. Obsérvese que no se envía el vector de código. ¿Por qué? Porque usted con el código no va a hacer ningún cálculo o no lo necesita para hacer ninguno de los cálculos. Lo que necesita saber es el vector destinos y además de eso necesita la matriz, porque allí es donde tiene primero el precio inicial y segundo donde usted va a guardar respectivamente los descuentos, el flete y el precio final. Procedemos ahora a declarar cálculos. Para ello subimos y me ubico debajo del procedimiento preporte. Abro espacio. Comenzamos la declaración de pcálculos. ¿Qué tenemos en pcálculos? El número de exportaciones, el vector de destino, la matriz de precios. Y además de eso declaramos una variable local llamada i, porque recuérdense que estamos trabajando con vectores y matrices y necesitamos recorrer la estructura. Es más, necesitamos un ciclo. Y entonces abrimos un ciclo que me va a permitir recorrer el vector y la matriz, respectivamente por el vector destino, por la posición i, y me va a permitir ir manejando las filas de la matriz. Dentro de este ciclo yo debo ir preguntando por el destino. Como debo preguntar por el destino, abro una decisión múltiple y voy a preguntarle al contenido de la variable destino o del vector destino de la posición de i si es igual a 1. Si es igual a 1, yo voy a tomar el precio inicial que está en la columna 0 y le calculo el descuento, que es del 1%. Además de eso, y lo guardo en la columna 1, es decir, en la columna 1 va el descuento. En la columna 2 iría el recargo de flete. Entonces tomo nuevamente el contenido del precio inicial, es decir, del precio con el cual se vendió, y le calculo el 10%. Y donde guardo ese valor lo voy a guardar en la columna 2 de la matriz y estaría yo guardando el flete. Obsérvese lo siguiente, mire, en el caso de que sea la venta sea para Asia, el bloque del caso del caso 1 para Asia. En el caso de que sea Europa, el bloque del caso 2 para Europa. Obsérvese que los porcentajes cambian, 2 y 8%. En el caso de que sea Norteamérica, que es la opción 3, sería el 3% de descuento y el 9% de flete.
En el caso de que sea 4 para Centroamérica, 4% de descuento, 7% del flete. Y finalmente, si es Suramérica, el 5% de descuento, 5% de descuento y el 6% de flete. 6% de flete. Bueno, obsérvese, todo esto es la opción de la pregunta. Después de que pregunto, es decir, después de que salgo de esto, ¿qué me queda? Mire, yo tengo que calcular el precio final. Ese precio final va a estar ubicado justo después de cerrar la pregunta. Es decir, en este punto, después de que cerré la pregunta, yo voy a colocar el precio del flete. Es decir, ya calculé, ya tengo el precio inicial, ya tengo el valor de descuento, ya tengo el valor de recargo por flete. ¿Qué me queda? El calcular el precio final. ¿Dónde lo voy a ubicar? Lo voy a ubicar en la columna número 3. Entonces, aquí tenemos ya el precio final. ¿De dónde salió ese precio final? Reitero, yo recorro el vector exportaciones y voy preguntándole en cada posición. Si la exportación es del tipo 1 Asia, hago este cálculo. Si es del tipo 2, hago este cálculo que es para Europa. Si es 3, que es para Norteamérica, se hacen estos cálculos y así sucesivamente. Cierro la decisión múltiple, es decir, cierro esta muchacha y después ¿qué me queda? Mire, me queda básicamente calcular el precio final. ¿De dónde sale el precio final? Bueno, mire, sale del precio inicial más menos los descuentos que hago por los destinos más el recargo de los fletes, es decir, precio inicial que los tengo en la columna 0, menos los descuentos que los tengo en la columna 1, más los recargos por flete que lo tengo en la columna 2. ¿Y dónde voy a guardar esos resultados? Bueno, en la columna 3, es decir, en el precio final. Ya después de que tengo eso, ¿qué me queda? Simplemente me queda volver a invocar el reporte para ver si los cálculos se están haciendo. Entonces vamos simplemente a copiar y a pegar nuevamente este segmento de código. Es decir, leo, invoco reporte, muestro los datos, hago los cálculos, vuelvo a invocar reporte. Entonces, mire, grabamos, compilamos, ejecutamos. Vamos a abrir un poquito más esto. Entonces vamos a decirle, mire, que son 3 exportaciones. Vamos a decirle, mire, la primera fue para el código 2. Vamos a decirle que fue para Sudamérica, 5. Y vamos a decirle que fue el 5. Vamos a decir que la segunda fue el 4. Y vamos a decir que fue el 3. Y vamos a decirle que también fue el 3. Vamos a la siguiente, fue el código 8. Y vamos a decirle que fue hacia Asia. Y también fue 1. Obsérvese. Código 248, destino 531. Aquí tenemos los precios de exportación y no tenemos nada en el descuento, en el flete y en el precio final. Le doy enter, vuelve y se ejecuta el procedimiento cálculo, regresa y obsérvese que ya aquí tenemos valores y tenemos descuento, tenemos flete y tenemos el precio final. ¿Qué dice el enunciado? Bueno, mire, que yo, después de que usted haga los cálculos, los muestre, debe proceder simplemente a ordenar por el campo destino. ¿Qué debemos hacer aquí? En este momento abrimos un espacio dentro del bloque principal y vamos a invocar el procedimiento ordenar. ¿Qué se le envía a ordenar? Se le envía la cantidad de exportaciones, el vector de código, el vector de destino, el vector de precios. En este caso sí necesitamos todos los datos porque vamos a ordenar. Entonces sería imposible de pronto comenzar a hacer movimientos del destino y dejar los códigos y los valores en otro lado. Entonces necesitamos obligatoriamente para ordenar todos los datos que manejamos. Ahora vamos a proceder a declarar AP ordenar. Debemos subir y entonces nos vamos a ubicar justo debajo del procedimiento cálculos. Abrimos espacio y comenzamos la declaración de P ordenar. ¿Qué recibimos en P ordenar? El número de exportaciones, el vector código, el vector de destinos y la matriz precios. Además de eso, dentro del procedimiento ordenar vamos a utilizar una variable i, una variable k y una variable auxiliar 1.
Recuérdense que cuando nosotros ordenamos utilizamos el ciclo de la burbuja y en él utilizamos dos ciclos, por eso es que vamos a utilizar I y K. Transcribimos el primer ciclo, entonces el primer ciclo es un ciclo de I que va a ir hasta la cantidad de exportaciones menos 1. Entonces el ciclo se abre en 0 y va a ir hasta la cantidad de exportaciones menos 1. Dentro de este ciclo vamos ahora a incorporar el ciclo de K. Es decir, recuérdese que cuando utilizamos el método de la burbuja utilizamos dos ciclos. Entonces este ciclo de K va a ir desde la posición I más 1 hasta el total de exportaciones. Y dentro de este ciclo de K va la pregunta. En este caso la pregunta es, voy a preguntar si el contenido del vector destino en la posición K es menor que el de la posición I. Si la respuesta es verdadera, debo comenzar a mover el código. Muevo el código, entonces tomo el valor de la posición de K, lo muevo a un auxiliar, moví el código. ¿Qué debo mover a continuación? El destino. Ahora muevo el destino y entonces dentro del destino igual desde la posición de K lo salvo en un auxiliar 1, después tomo el de la posición 1, lo muevo a la posición K y finalmente en la auxiliar 1 muevo el destino. ¿Qué tengo yo aquí? Mire, hay algún detalle muy importante. ¿Por qué puedo utilizar la variable auxiliar 1 aquí y nuevamente la puedo volver a utilizar acá? Simple, porque ya usted aquí la utilizó y la liberó, entonces la puede simplemente reutilizar. Además de eso, los dos vectores son enteros, entonces puede usted reutilizar esta variable. Esa acción no se podría si el vector de código fuera entero y este real o viceversa. Esto lo puede hacer usted porque estos dos vectores son enteros. ¿Qué debemos comenzar nosotros a mover ahora? Mire, tenemos que comenzar a mover el contenido de la matriz. Entonces yo tendría que decir, por decir algo, mire, auxiliar 2 es igual a matriz precios de la posición K, de la posición de K. Después en la posición I, perdón, en la posición de K yo guardo el valor de la matriz de la posición de I. Después en la matriz de I guardo el valor de el auxiliar 2, del auxiliar 2. Eso tendría que repetirlo por la columna 0, la columna 1, la columna 3. Pero yo puedo, de pronto, mire, van a hacer la misma cantidad de la misma acción para 1, 2, 3, 4 columnas. Yo de pronto puedo pensar, bueno, mire, ¿por qué no utilizo una propiedad que tiene los procedimientos de enviar y recibir datos? Entonces simplemente voy a aplicar esta estrategia. Voy a trabajar esta estrategia. Voy a crear un procedimiento llamado P-intercambio, el cual le voy a enviar el valor de la fila I columna 0 y le voy a enviar también el valor de la fila K columna 0. El hombre va a recibir cada uno de estos datos, hace el intercambio y cuando regrese a este punto de invocación ya va a traer los valores actualizados. Lo mismo lo voy a aplicar con la columna 1, la columna 2, la columna 3. ¿Qué significa? Que ya no voy a tener que implementar esto. Ahora bien, si usted no va a utilizar este medio o esta estrategia, simplemente le va a tocar ir repitiendo esta cantidad de código por la columna 0, la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Borramos esto. Como yo estoy diciendo que voy a utilizar un procedimiento P-intercambio, tengo que declararlo. Ahora bien, ¿dónde lo declaro? Yo debo declararlo antes de este procedimiento de ordenar. ¿Por qué? Porque él va a buscarlo antes. Entonces él debe tenerlo declarado antes. Yo subo y abro un espacio y comienzo a construirlo. Lo construyo. Y entonces dice que usted tiene un procedimiento llamado P-intercambio, el cual va a recibir un valor de tipo real llamado 1, él va a recibir un valor de tipo real llamado 2, aquí lo recibe, aquí hace el intercambio y cuando cierra ya ha hecho el respectivo intercambio. Entonces esa actividad se hace para
y la columna 0, la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Bueno, llegó y ordenó. ¿Qué queda ahora? Mire, ver los datos ordenados. Simplemente vuelvo a invocar el procedimiento o reporte. Entonces invocamos el procedimiento reporte. Básicamente obsérvese lo siguiente: ya tengo en el bloque principal, leí la cantidad de exportaciones, invoqué el procedimiento PLEER, invoqué reporte para mostrar los datos capturados, hice los cálculos, regresaron los cálculos hechos, invoqué el procedimiento reporte para mostrar los cálculos recién hechos, tengo el procedimiento ordenar que me permite ordenar los datos en función del campo destino, y finalmente voy a mostrar los datos ya ordenados. Si observamos el programa completo que tenemos, bueno, mire, tenemos inicialmente las librerías principales, después las variables globales, a continuación la función vacía para manejar las coordenadas de la pantalla, tengo la función para leer los datos, en este caso tiene un ciclo. Dentro de ese ciclo defino la cantidad de exportaciones, porque voy a trabajar con vectores y matrices. El primer dato que voy a leer es el código, valido el código, valido que no se repita el código. Después de que leo el código, leo el destino y voy a validar que es un número entre 1 y 5. Además de eso, pues leo el otro dato que tiene mi ejercicio, que es el precio de exportación, y lo estoy guardando en la matriz mprecios, pero en la columna 0. Cierro el procedimiento de lectura. A continuación pues tengo el procedimiento reporte, en el cual primero que todo construyo el encabezado. Después tengo el ciclo para mostrar los datos, es decir, los datos, el detalle de la información de los vectores y la matriz. Obtengo unos totales. Después tengo el procedimiento cálculo, el cual va a recorrer la matriz y va a ir preguntando por el vector destino, por el contenido del vector destino. Si es igual a 1, hace los cálculos de Asia; si es 2, hace los cálculos de Europa; si es 3, hace los cálculos de Norteamérica; si es 4, es de Norteamérica; si es 5, el de Sudamérica. Finalmente calcula el precio final. El precio final sale el precio inicial menos los descuentos más el recargo por flete, y lo guarda en la columna número 3. Tengo un procedimiento intercambio que me va a permitir intercambiar los valores reales en el momento en que vaya a ordenar la matriz. Aquí tengo el procedimiento ordenar, que recibe el total de exportaciones, el vector código, el vector destino, el vector de los precios. Abro el ciclo 1, abro el ciclo 2, pregunto que si el precio de destino es menor, de la posición de K es menor que el valor destino de la posición de I. Si es así, intercambio el código, intercambio el destino, intercambio en este punto en la columna 0, intercambio el precio inicial. En la columna 1 de la matriz mprecio se intercambia el descuento, en la columna 2 el valor de flete, y en la columna 3 el precio final. Termino de recorrer la matriz, cierro, y bueno, aquí tenemos ya el bloque principal. Bueno, ya después de que hemos terminado el programa, vamos a guardarlo, vamos a compilar, vamos a ejecutar y vamos a abrir un poquito más esto. Bueno, vamos a decirle que vamos a tener 3 exportaciones. Entonces vamos a decirle que el código de aquí de las exportaciones, comencemos con el 8. Vamos a decirle que el destino de la primera exportación fue el 5, y también fue de 5, fue de $5. En la segunda exportación fue el código, vamos a decirle que fue el 5, no, vamos a decirle que fue el 4, y vamos a decirle que esa fue para Norteamérica, 3. Finalmente, el último código, vamos a decirle que fue el 2, y vamos a decirle que fue para Asia, y el valor de $1. Bien. Código 8, el destino fue 5, el precio de exportación fue 5. El código de exportación de la segunda exportación fue 4, destino $3.
El último fue el 2, destino 1, $1. Aquí tengo el total de las exportaciones. Aquí invoqué, hizo cálculo, retornó los valores con los cálculos. Ahora ordeno, fíjate que ya quedó todo ordenado por el precio destino. Entonces el primer destino es el 1, el 3 y el 5. Y toda la información quedó debidamente ordenada de esta manera. ¿Qué me queda ya por decirles? Bueno, primero que si tienen alguna duda, por favor lo dejen en los comentarios y con mucho gusto yo los atenderé. Además, por el día de hoy, agradecer su atención y reiterarles que por favor se cuiden mucho.